Con el gusto de saludarlo, su amigo y consultor Sergio Sánchez les da la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Gracias por acompañarnos a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos. Y hoy vamos a crear y croar. Tenemos un gran invitado de lujo, como cada emisión en este programa Entre Finanzas e Impuestos, y no precisamente vamos a hablar de finanzas ni de impuestos, ni de todo lo contrario. Vamos a hablar de cumplir. Cumplir no solamente con los impuestos, ni con nuestras obligaciones, cualquier otra que tengamos. Recordemos que vivimos en una sociedad que está normada. Tenemos leyes, tenemos reglamentos, y todo esto nos involucra a tener cierto grado de obediencia. De tal forma que si ustedes recordarán cuando iban a la escuela, ¿qué sucedía cuando no llevaban su tarea? Tenían una sanción. Les privaban de la televisión o un castigo en su casa. O si llegaban tarde al trabajo, también una sanción. Les descontaban el día o alguna penalización que tuvieran que pagar al centro de trabajo seguramente. Vivimos en un mundo normado y en ese sentido todos cumplimos, pero a veces se nos olvida el cumplir con lo más esencial, con aquello que nos rodea, que es nuestro día a día, y es de lo que vivimos. Y finalmente, si la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos nos dice tenemos que cumplir con el erario público, más bien con el erario, pues tenemos que aportar por medio de nuestras contribuciones, y es de ahí cuando vienen los problemas. Se nos olvida cumplir, o cumplir tal vez con la despensa de la casa, o cumplir tal vez con nuestras obligaciones laborales y hacernos como que trabajamos con el celular. Todo esto, bueno, desde luego nos lleva a este tema de cumplir. Y hoy vamos a crear crear y croar, acompañados de un muy buen amigo, Jaime Neftalí Martínez, a quien le doy la bienvenida y me da mucho gusto presentarlos. Perdón que me estoy trabando, Jaime, pero yo sé que tú tienes una facilidad de palabra increíble y hoy vamos a crear y croar contigo. Todos juntos para entender este tema de cumplir. Cómo debemos cumplir como personas, como integrantes de una sociedad. Y todo esto pues nos involucra a respetar nuestras normas, respetar las reglas que tenemos, el reglamento de tránsito, el tal vez ya no fumar en lugares, creo que ya no se puede fumar ahora en ningún lugar, y todo esto pues nos involucra a estar bien como sociedad, pero no nos gusta, claro. Aunque nos sancionen, aunque nos castiguen, vivimos del acto de coacción de la autoridad, vivimos de la sanción, vivimos de las multas, de las penas. ¿Qué es lo que pasa con nosotros como para poder entender esto y recapacitar y poder empezar a cumplir? Pues primero que nada, Sergio, muchas gracias por la invitación, gracias por ser tan generoso con tus comentarios y yo encantado de la vida estar aquí contigo. Fíjate que cuando te escucho en la introducción al programa, recuerdo una paradoja que escuché hace tiempo y que me encanta, ¿eh? Dicen que si quieres ser libre, solo tienes que cumplir las reglas. Para que nadie te moleste, solo cumple con las reglas. Cuando uno cumple, como bien dices tú, con la autoridad, cuando uno cumple en casa, cuando uno cumple con sus alumnos, con sus clientes, con todo eso que se llama stakeholders, pues yo creo que uno puede dormir tranquilo, ¿no? Y dormir tranquilo creo que no tiene precio. Y fíjate que a nosotros cuando nos toca impartir cursos de liderazgo, cuando nos toca integrar equipos, cuando nos toca, porque es lo que hacemos. Tú sabes que ese es mi core de negocios, es lo que yo hago, transformo equipos. Ocupo también otra frase. Las reglas son las herramientas de los jefes y las políticas son los recursos de los líderes. Las reglas por algo existen. Hay un principio de administración de los 14 principios de la administración de Henry Fayol. Uno de ellos es el de la disciplina.
para que tú puedas llevar a un grupo social a cumplir sus objetivos a cabalidad, para que tú puedas lograr que ese grupo social pueda ser eficiente, tienes que tener disciplina. Y la disciplina sencillamente es cumplir con la normatividad. Y esa normatividad, primero que nada, para cumplir con ella, pues tiene que existir. Claro. Tú llegas a una empresa, la que sea de todos nuestros clientes, amigo, tú como un gran consultor, sabes que tú llegas a una empresa y le preguntas cuál es su organigrama y algunos no tienen claro su organigrama, es decir, más allá de un dibujito, no tienen claras funciones, actividades, roles, autoridad, responsabilidad. Acto seguido les preguntas por sus manuales. Tampoco hay manual de procesos, tampoco hay manual de organización. Y en una de esas, bueno, ya le dices, bueno, ¿cuáles son tus reglamentos, tus políticas? Tampoco los tienen. Entonces, muchas empresas, y bueno, las pymes en México, de pronto adolecen de normatividad. Ante ello, bueno, pues lo que nos toca a nosotros, la materia que nosotros tratamos, pues las empresas no tienen claridad, no tienen una secuencia objetiva, y de pronto esto que es tan llevado y traído por ustedes, de pronto los auditores también, el control interno, ¿no? Claro. O la misma normatividad. Y hoy en día, en un mundo que crece, en un mundo que es competido, globalizado, que uno requiere ser de clase mundial, pues también tiene que acreditarse, también tiene que gestionar la productividad, pero también tiene que gestionar la formalización de procesos y la certificación. Entonces, se nos olvida. Decía un amigo, les cuento a toda tu audiencia, decía un profesor que los mexicanos, cuando tenemos comezón aquí, nos rascamos así. Le damos vueltas a las cosas, ¿no? Le damos vuelta a todo, le damos vuelta a las reglas, le damos vuelta al fisco, le damos vuelta a todo, Claro. porque no queremos cumplir. Vivimos un país el que no tranza no avanza, Así y el es. que no es gandalla no avanza. No, dice, el que es gandalla no batalla, Así es. ¿no? Oye, pero yo te quiero preguntar algo. ¿Por qué nos convertimos de esta forma como sociedad? Cuando desde el seno materno nos está invitando antes de nacer nuestra madre a tener pues una alimentación adecuada y luego nacemos y luego nos cuidan, nos procuran, nos educan en casa porque es en donde uno recibe la educación, Ujú, los conocimientos en las escuelas, pero se habla de principios ujú, en los hogares. claro. Y esos principios en los hogares nos hacen respetar las normas, Ujú, las reglas. Y cuando vamos creciendo, todo eso se va deformando. Y entonces tenemos una sociedad en descomposición. Lo que estamos viviendo hoy en día. claro. Porque entonces, cuando un emprendedor, un empresario, sabe que quiere crecer, quiere obtener recursos económicos, porque ese es el principal fin, obtener recursos económicos, no lleva a cabalidad cada uno de los pasos y procedimientos para poder llevar a cabo su negocio en orden. Hay un tema que tratamos mucho, que es el tema corporativo. Ujú, Las leyes ya están hechas cuando tú apenas estás haciendo tu empresa. así es. Y entonces debes tener en un principio, pues, tu acta constitutiva y tus libros corporativos. Ujú, Hoy tú pregúntale a un empresario, mi pyme o pyme, claro. si tiene los libros corporativos. No, Y te va lo a decir, desconoce. el notario no me los dio. Ujú, ujú, Y no hay asambleas ordinarias. Y hay toma de decisiones sin políticas, sin procedimientos, y como bien has mencionado, no hay una descripción de puestos en las organizaciones, una política interna. ¿Sí? Entonces todo esto, bueno, ¿de qué sirvió que en la infancia aprendiéramos principios, tuviéramos cierta educación y conocimiento, y después no hacemos bien las cosas? ¿Qué claro. pasa? ¿Nos vamos por el que no tranza, no avanza? El que no tranza no avanza o el que no es gandalla, dice el que es gandalla no batalla. También. Mira, yo creo que el principio fundamental de una regla es que tiene que haber alguna pena, alguna consecuencia por su no cumplimiento. Si la regla existe, pero no hay consecuencia, no es una regla, no sirve de nada. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, en el seno materno, como dices tú, en el núcleo familiar, pues hay reglas, hay políticas, hay valores, el deber ser. Ujú, Aquí entran ujú. temas de moralidad, Claro, temas de de ética, pero vamos avanzando y entonces de pronto puede existir una regla, como dices en el aula, y a lo mejor la regla es que el trabajo escolar se tenía que entregar el lunes
Y la maestra dice, bueno, entréguenlo el martes, ¿no? No pasa nada. Y justamente de pronto estamos en ese país de no pasa nada. Todos decimos, bueno, déjalo para después, no pasa nada. Y en realidad pues terminamos siendo un país así, un país con este tipo de circunstancias. Mira, la mayor parte de los gerentes, si no es que todos, ocupan el 30% de su tiempo en resolver problemas. Y esos conflictos regularmente son por falta de comunicación. Y esa falta de comunicación es porque no hay reglas claras. Claro. Si hubiera reglas, normas, que no solamente existieran, sino que existiera una sanción por incumplimiento, créeme que todos, lo pensaríamos dos veces. Es muy trivial, es muy coloquial lo que te voy a contar, porque se dice hasta por los que no lo han visto. Pero no sé, seguramente tú lo has visto. A mí me ha tocado vivir en la frontera y es natural ver que el mexicano pasando una línea Ah, sí, fronteriza claro. se comporta de distinta manera. Por una sencilla razón, porque allá sí sanciona. Y ahí no importa si eres influyente, ahí no importa si eres tal o cual. Sencillamente hay una regla y hay que cumplirla. Y no solo pasa cuando pasas de país, pasa cuando, ¿qué pasa, amigo Sergio, si tú no pagas la tarjeta de crédito el día del que vence tu pago? Te sancionan con un interés. Entonces nos educamos. ¿Qué pasa con un cliente que no paga su línea telefónica? También le cortan la línea, el acceso a llamadas, a internet, y pues se acostumbra y lo paga. Cuando damos cursos de servicio al cliente, cuando damos cursos de ventas, también decimos que al cliente se le educa. Creo que al colaborador se le educa. Si tú le pones al colaborador, México, tú debes saberlo, es uno de los pocos países que tenemos premios de puntualidad. Sí, caray. Todavía que lo contratas, que le das un trabajo, que hay una simbiosis, pues, su fuerza de trabajo, una remuneración, todavía tienes que premiarlo por cumplir, por lo que seguramente tendría que cumplir. Claro. En México es una ofensa ser puntual, ¿no? No invites a Sergio, es bien puntual, ¿no? Ya ves cómo es. Sí, sí, sí. Aquí cumplir las reglas hasta te hace ver mal. El alumno, hace rato hablábamos de lo coloquial que son los grupos escolares. Uno recuerda a sus compañeros de escuela que levantaban la mano y profesor, recuerde que dejó tarea y todos lo volteaban a ver como diciendo, estás loco, ¿no? De pronto, el alumno que cumple es el que está mal visto, el colaborador que llega temprano, el colaborador que atiende lo que piden las autoridades, los jefes, se ve mal, ¿no? Entonces, terminamos teniendo esa ceguera de taller. Yo creo que yo te aplaudo que tú quieras comentarnos en este programa que el cumplimiento es básico. Es básico para poder avanzar, para la mejora continua. El día que entendamos que cumplir nos conviene a todos, ese día este país va a ser diferente. Claro, Jaime, pues sí es preocupante, porque lo que mencionaba en un principio del programa respecto a esperar la sanción, los actos de coacción de la Ujú. autoridad, la amenaza, el decir, te voy a sancionar si no cumples, te voy a multar, es lo que seguramente está esperando el mexicano o estamos esperando como mexicanos para poder cumplir. Y aún así existen los arriesgados, los que se la juegan y dicen, no lo hago y transo y así avanzo. Y Claro. ya para cuando me pesquen, pues ya igual no sucede nada. No ¿Sí? sé si recuerdas que todavía hace algunos años, creo yo que por fortuna ya no pasa tanto, pero recuerdas que antes teníamos hasta el 31 de marzo para pagar la tenencia de los Sí, autos claro. y había las declaraciones anuales, como siempre, pero voy a ser muy puntual con lo de los autos o el predio. Ajá. También hay fechas, Sí, ¿no? Los mexicanos nos esperábamos a ver si había prórroga y siempre había prórroga. Era natural no cumplir. claro, La misma autoridad, al darte prórroga, te está diciendo no te preocupes, yo lo arreglo. claro. Y ese es un sentido muy paternalista, muy maternal de autoridades en todos lados, ¿eh? La autoridad, como bien lo dijiste, puede ser el papá, la mamá, el maestro. En México era el sacerdote, el ministro, el pastor, Ujú, ujú, las figuras de autoridad, el policía. claro, Repito, es una cultura que quizá tendríamos que cambiar. En México, luego decimos que la luz amarilla del semáforo significa acelera o la direccional significa no me dejes pasar. claro. Las reglas y las señales nos las pasamos por alto. Así es.
Y fíjate, acabas de mencionar algo importante con independencia de las ideas y creencias de las Sí, personas, claro. ¿sí? Pues algunas personas creerán en un ser Sí, poderoso, sí, sí. divino, y todavía, aún así, salen de profesar su religión y ya se están peleando en la esquina con cualquier persona que se les atravesó. Ya no es posible el tener o poder vivir en una sociedad en donde nos estamos todo mundo amenazando, Claro. agrediendo, y en ese sentido también, pues evitando cumplir y esperando que el otro nos grite o simplemente nos la miente, ¿no? Claro. Ya sabes, tomamos riesgos calculados. Mira, tú estás en un mundo entre finanzas e impuestos en el cual hoy se habla de revisiones profundas, Claro. hoy se habla de buzón tributario, hoy se habla de compensaciones, se habla fíjate nada más, Yo no iba a hablar de pero impuestos, pero tú fíjate, no, empezaste. pero el nivel, ¿no? Uno habla hoy de materialidad, ¿no? Así es. Uno habla de documentos comprobatorios y hoy hay una profesión que ya tenemos administradores, yo soy administrador, contadores, fiscalistas, abogados. Hay una profesión para defender lo que no se cumplía, Así es. ¿no? Y eso hace lo mismo, pues, la verificación del auto para cuestiones de contaminación. Ya hay una profesión de aquel que te ayuda a pasar Ujú. el auto Sí, y brincarlo. Hay una profesión que te ayuda a sacar un documento chueco. Cuando digo profesión me refiero a artes y oficios de los mexicanos, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, no es que uno se dé tampoco baños de pureza. Esta es una sociedad que te acostumbra a eso, ¿no? Es una sociedad, hay gente que cobra por formarse antes que tú y meterte a la fila, ¿no? Hay una cultura de revender boletos. Entonces, repito, de pronto cuando no nos damos cuenta que el culpable no es necesariamente el gobierno, necesariamente nuestra familia, necesariamente tu esposa, tus hijos, tus alumnos, tus clientes. Cuando uno se logra dar cuenta que a veces, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, uno es ocasión de lo que culpáis, eh, yo creo que empieza uno a ver la vida de otra manera, ¿no? Claro, Uno dicen por ahí elige su dificultad. ¿Qué quieres? ¿Tener a Jesús en la boca para que no te lleve una revisión profunda o cumplir del 1 al 16 o al claro. 17, ¿no? Uno decide, como dijimos en un principio, el cumplimiento te permite dormir tranquilo. Sí, así es. Y seguramente como mexicanos nos caracterizamos en muchas cosas. Todo se puede. ¿Sí? Y lo que no existe, lo Ujú. inventamos. Pero también se nos olvida que somos cumplidores y así se nos ha hecho saber y así se nos ha hecho ver en sociedad. De tal forma que, pues a veces como que caemos en aberraciones, en situaciones donde no hay Ujú. coherencia respecto a cómo identifican al mexicano. Si todo lo podemos, no hay Claro. imposibles. Lo que no exista lo inventamos. Y somos muy cumplidores. Da risa hasta el decir cumplidores, pero ¿en qué ahora? Los mexicanos tenemos muchos síndromes, Sergio. Tenemos el síndrome de José Alfredo Jiménez, el síndrome del Chavo del Ocho, el síndrome de Marga López. Ese síndrome de José Alfredo Jiménez, amigo, es el síndrome del caballo blanco. Uno se siente superior a cualquiera y termina con el hocico sangrando, como decía José Alfredo. En México, de pronto nos vanagloriamos el ingenio mexicano. Amigo, ¿sabes cuántas patentes hay en México al año? 55. Y en Corea del Sur, 35,000. Claro. ¿Cuál ingenio mexicano? Ujú. Dicen por ahí, ingenio para robar, ingenio para pasarse por alto. Repito, yo creo desde lo que me toca a mí, porque además una vez me dijo alguien, tú hablas bien bonito, pero ¿a poco haces todo lo que dices? Lo intento todos los días. Para eso son las utopías, para caminar, Claro. para intentarlo. Yo creo, y tal vez desde estos micrófonos, de estas cámaras, amigo, creo que hay que invitar al contribuyente pensando en temas financieros y fiscales, pero también al empresario. De verdad te vas a ahorrar mucho dolor de cabeza. Yo conozco un buen amigo también como tu contador que dice que te ahorras tantas y tantas multas del IMSS cuando solo tienes un folder con su identificación oficial, su acta de nacimiento en original, su comprobante de domicilio y su número de afiliación al IMSS. Con esas cuatro cosas te ahorras multas, te ahorras dolores de cabezas. De pronto, bastaría con tener un folder
fechas, una agenda. Hoy que se puede Claro. todo, hoy que hay robots, hoy que hay inteligencia artificial, creo que te recuerden el pago está al día, el cumplimiento está al día. Y de verdad, empresarios, es fabuloso cuando tienes una estructura, un manual de puestos, perdón, de organización, un manual de procesos, perfiles de puestos, reglamentos, políticas, y con eso llegas al otro lado, dicen por ahí, atravesar el pantano sin mancharse una sola pluma. Claro, claro. Sí, yo creo que es algo que debemos entender, debemos asimilar como sociedad, porque a pesar también de que hay una división social muy Sí, importante hoy en nuestro país, polarización, hay una polarización, pues esto obliga a que seamos todavía más renuentes a los cambios. claro. De tal forma que, pues este tipo de programas, tú como invitado especial el día de hoy, y el tema que estamos tratando, que aunque no sea de finanzas ni de impuestos, nos involucra a actuar en sociedad de manera correcta, de una forma en la que podamos también no solamente servirnos a nosotros, sino servir a nuestros semejantes por medio del cumplimiento que se debe llevar a cabo de convivencia en sociedad, porque cumplimos con nuestros semejantes y no nos pasamos la luz roja, cumplimos con nuestros semejantes y no fumamos en un lugar público, pero también cumplimos al tener los documentos al día, Ujú. en regla. ¿Y por qué no regresar a la antigua? A tener una libreta y una pluma y apuntar, porque también la tecnología nos ha distraído desafortunadamente de poder Claro. cumplir. ¿Sí? Yo creo que la mayoría tenemos en el recuerdo a nuestros abuelos con sus libretas, Sí, con sus archivos, con sus cajones, ¿no? Tenemos cómo ellos tenían el día, sabían qué hacer y tenían en orden sus papeles, ¿no? Últimamente no lo hacemos, pero sí, yo coincido contigo, la cultura del cumplimiento, la cultura de ser solidario, porque esto, cumplir te hace ser solidario, claro. ¿no? De ser solidario, de ser subsidiario, de ser un elemento más de esta sociedad, la cual la formamos todos. Y de pronto decimos, te digo, en las conferencias también, uno pasa por un basurero y se tapa la nariz porque huele muy feo, ¿no? Pero esa basura tú la tiraste, nada más que no te das cuenta. Claro. Tal vez no te das cuenta que esa sociedad de la cual te quejas tanto, tú también la estás formando así. Entonces, creo yo que decían por ahí un proverbio, hay que tener el amor como base, el orden como principio y el progreso como fin. Jaime, qué bueno que contamos con personas como tú que nos ayudan a comprender este tipo de situaciones de una forma, como mencioné al principio del programa, ágil, dinámica y oportunamente. Porque de otra manera, yo creo y considero que si nos obligan, sí aprenderíamos, pero no nos gustaría la forma. Y hoy como tú lo Ujú. haces y también te diriges a todos los públicos en donde dictas tus conferencias, creo que es la manera más puntual y por eso tanto éxito el tuyo, el que te contratan empresas, te contratan organizaciones para llevar a cabo este tipo de conferencias que no son motivadoras desde mi punto de vista. Yo creo que son reflexivas Sí, en el deber ser. claro. En lo que cada quien quiera que sea, amigo, de verdad, tenemos que dar paso a entender también que esto que ahora se llama responsabilidad social empresarial no es más que cumplir con los stakeholders, ¿no? Con los públicos interesados, Claro, claro. entenderlos y atenderlos, entender tu posición. Nadie vive de éxitos como nadie muere de fracasos, amigo. La vida siempre es para adelante. Lo que pasó ya pasó. Así es. Reaccionemos, seamos proactivos. Es un discurso muy común que de pronto se confunde. Creo que este país está harto de échale ganas y pórtate bien. Mejor vamos a estructurar una sociedad, un andamiaje de reglas, políticas, códigos de actuación y vamos a gritarle al mundo que sí somos lo que creemos que somos, ¿no? No nada más lo que a veces parecemos y más en septiembre. Claro, claro. Jaime, pues te agradezco muchísimo que hayas participado en este programa especial de Entre Finanzas e Impuestos, especialistas y expertos. Y más que formes parte de esta comunidad de especialistas y expertos, porque ahora nuestro público sabe que dirigiéndose hacia nosotros por medio de las redes sociales, podrá localizar también a un Jaime Neftalín Martínez
y lograr poner en orden, yo creo que primero, todo eso que necesita tener en conocimiento para poder cumplir. Creo que eso es lo más importante, orden y cumplir, Así es. ¿sí? Pues yo te agradezco mucho, amigo. De verdad, qué bueno que me consideres. Me siento parte de esta familia. Hemos grabado muchos otros programas de entre finanzas e impuestos. Y Gracias. bueno, te reconozco y agradezco mucho que me hayas convidado de tus micrófonos, amigo. Muchísimas gracias, Jaime, a ti, también mi respeto y admiración, y a todo el público que nos acompaña en cada emisión de este programa Entre Finanzas e Impuestos, especialistas y expertos. Les agradezco mucho el favor de su atención. Asimismo, agradezco al equipo de producción y a todas las personas que hicieron posible este programa. Nos vemos, hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.